aquí en España son muchos los que achacan parte de los males que estamos sufriendo a la señora Merkel en cuanto a recortes, reducción del déficit, reformas estructurales. ¿Cómo se ve la crisis que estamos padeciendo en Latinoamérica y qué cree usted que, aparte de presidente, es doctor en economía, que está fallando? Yo solo les digo, no repitan los mismos errores que nosotros cometimos. Esta crisis es calco y copia de la crisis de la deuda a inicios de los 80 en América Latina, donde no es que se nos prestó dinero por parte de la banca internacional por solidaridad, era porque tenía exceso de liquidez. ¿Les suena conocida la historia? Los organismos internacionales, la burocracia internacional, siempre heraldos de los intereses de este capital financiero, se inventaron la estrategia del endeudamiento agresivo. Entonces, que había que endeudarse agresivamente para salir del subdesarrollo. En realidad, estaban haciéndonos funcionales a las necesidades del capital internacional porque había exceso de liquidez. ¿Y por qué había exceso de liquidez? Por los dos choques petroleros, incrementos fuertes de los precios del petróleo. Los países árabes tuvieron gran ingreso petrolero, los colocaron en los bancos del primer mundo. Los bancos del primer mundo no tenían dónde colocarlos y lo vieron con buenos ojos a América Latina. Y antes del 76, por ejemplo, el siglo pasado, no iba un banquero ni de turista a América Latina. Y de repente empezó a haber las filas de banqueros para prestar para cualquier cosa, incluso para armas y a dictaduras militares. Y el Fondo Monetario y Banco Mundial, el endeudamiento agresivo, en buena hora. Así es la salida del subdesarrollo. Bueno, tanto salimos del subdesarrollo que en 82, cuando México se declaró incapaz de pagar, cesaron los créditos, que había sido la fuente de crecimiento, empezaron a exigir esos créditos, el pago, y las tasas de interés, que eran flotantes, pasaron del 4 o 6% a más del 20%, ¿no? En el caso de Ecuador, perdona que le interrumpa, ¿Sí? señor presidente, lo que usted hizo directamente es, digámoslo así, identificar esa deuda que usted considera ilegítima. Eso fue después. Y no pagarla. Pero mire, como dice Mark Twain, banquero es ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Nos quitaron el crédito, nos subieron las tasas de interés y vino el paquete de salvamento, el Fondo Monetario, exactamente lo que está pasando en Europa, pero con tremendos programas de ajuste, de austeridad, cartas de intención, para que nada quede en el país, sino que lo que entraba por un lado, por parte de esta burocracia internacional, saliera por el otro para pagar la deuda comercial con los bancos privados. No era otra cosa, no se quería superar la crisis lo más rápido, se quería garantizar el pago a los bancos privados y lo lograron. Pero obviamente profundizando la crisis, sin crecimiento, sin empleo, la crisis duró más de 10 años. Iniciamos los 90 en Ecuador con los mismos niveles de ingresos per cápita del año 76 y vemos que exactamente lo mismo está ocurriendo en Europa. Así que lo único que les pido es, les digo, aprendamos de la historia, vean lo que sucedió en América Latina. Lo dije en la cumbre de Cádiz, ¿no? La cumbre iberoamericana de hace unos meses, lo dije, no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Los latinoamericanos somos expertos en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque las hemos sufrido todas. Y nos sabemos de memoria estas recetas que, insisto, no piensan en el ser humano. Yo no estoy criticando gobierno, estoy criticando sistemas. No piensan en el ser humano, piensan en el capital y sobre todo en el capital financiero. Señor Correa, ¿cómo están actualmente las relaciones entre Ecuador y España? Muy bien, pero déjeme contestarle la pregunta que usted me hizo. Nosotros renegociamos nuestra deuda en el 2008, porque a partir de esa crisis, para que vea, en 10 años Ecuador pagó en términos netos cerca de $2.000 millones en plena crisis a la banca internacional. Y pese a eso se nos triplicó la deuda por la capitalización de intereses, las malas renegociaciones, etc. Se demostró que eso era absolutamente ilegítimo e ilegal y por eso mismo no pagamos y recompramos la deuda a precio de mercado, sin perjudicar a los tenedores, pero sin beneficiarlos tampoco. Otro tema ineludible y también relacionado con la crisis son los desahucios que afectan aquí en España a miles de familias, tanto españolas como de otras nacionalidades, entre ellos hay muchos ecuatorianos. Me gustaría saber si tienen algún tipo de conversación con el gobierno español sobre este asunto y de qué manera está Ecuador ayudando a sus compatriotas con este problema. Insisto, somos muy respetuosos de todos los gobiernos, más aún de un gobierno de un país tan querido como España, pero usted lo ha dicho o lo ha preguntado, en esto están involucrados miles de ecuatorianos y tenemos que defender a nuestros compatriotas. Yo no critico gobierno, critico sistemas. La ley de desahucios en España tiene más de un siglo. Bueno, están ahora intentando hacer modificaciones. Acaba de salir adelante una ponencia en la Comisión de Economía, se aprobó ayer con los votos del Partido Popular, que es el partido del gobierno. De hecho, el gobierno del presidente Rajoy ha hecho avances para flexibilizar un poco esa ley.
Pero ese es un completo abuso del capital sobre los seres humanos. Yo diría que es hasta inmoral. Es que nos imponen cosas como que son leyes naturales, leyes físicas, ineludibles. No, es simple y llana explotación. Todo el riesgo, todo el costo de la crisis sobre los seres humanos. Imagínense, cuando tenían exceso de liquidez los bancos y los banqueros, hasta buscaban a los ciudadanos para colocarles crédito. Vino la burbuja inmobiliaria, ellos mismos avalaban las casas, las valoraban. 300.000 euros, ten 350.000 para el coche y para los muebles, porque tenían, no por solidario, porque tenían exceso de liquidez y el negocio de los bancos es colocar el crédito, no retener esa liquidez. Viene la crisis, de buena fe no se puede pagar, ten la casa, ya para una familia perder su casa, pero ahora la casa vale 50.000 euros, así que me quedas debiendo además 300.000 euros, además de perder tu casa, te quedas endeudado para toda la vida, están arruinando vidas enteras. ¿Cómo están ayudando a los ecuatorianos? ¿Están tomando algún tipo de medidas, señor abuso Correa? Del capital sobre los seres humanos. Yo quiero dejar muy claro, no es técnica, no es nada. Esas leyes son abusivas, yo diría criminales. Pero en todo caso, ¿cómo estamos ayudando? Con asesoría hemos asesorado a miles de ecuatorianos, hemos realizado consultas jurídicas, etcétera, diferentes estamentos europeos, instancias jurídicas, les estamos dando asesoría legal como ya mencioné y hemos hecho una investigación muy profunda sobre esos contratos y lo que hemos encontrado es horroroso, o sea, son contratos, además de que la propia ley es inmoral, los contratos son tremendamente abusivos. Hay cláusulas como, por ejemplo, y después de firmar este contrato podemos cambiar todo sin avisarle. Básicamente eso es lo que dicen ciertas cláusulas. Día a día son un horror. lo estamos contando, señor Correa, en en los informativos. Como sabe, el paro es otro asunto aquí que es noticia en España, la crisis, efectivamente, por eso decía que íbamos a seguir hablando mucho de economía. Está obligando a muchos jóvenes, como sabe, no tan jóvenes, a buscarse la vida en otros países. Las empresas españolas buscan nuevos nichos de negocio. En ese sentido, ¿qué oportunidades ofrece Ecuador? Más allá de las oportunidades a las cuales ya me referiré, reflexionemos un poco sobre el paro. Destruyendo empleo, sin crecimiento no se superan las crisis, se agravan. Y se están aplicando políticas que tampoco dependen de un gobierno, es el sistema, y en este caso el sistema europeo, dominado por determinados países, que destruyen empleo, que impiden crecimiento. La crisis europea es básicamente una crisis financiera, no es una crisis del sector real. Una cosa es que usted no sea competitivo, que no tenga talento humano, que su industria fue superada por nuevas industrias de otra clase de tecnología, tenga que capacitar de nuevo a su fuerza laboral. Esas son crisis reales. La crisis española es una crisis y europea es una crisis financiera, es decir, básicamente coordinación. Sí, sí. Hay casas, hay gente que necesita casa y hay bancos que no necesitan casa con la casa. Es un problema de coordinación. Y la mejor manera de coordinar socialmente es con la moneda, es la política monetaria. Pero usted tiene la insistencia del Banco Central Europeo para tener una política monetaria muy rígida. Y vea a quién beneficia esa política monetaria. Beneficia al capital financiero. El problema es de poder, es un problema político, no un problema técnico. Y usted piensa que es necesaria una nueva ley de prensa. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Porque miren los sesgos, ¿no? O sea, la relación con la prensa es complicada, como que si ese es un problema. Bueno, también tengo una relación complicada con algunos sindicatos, etcétera, porque eso no es noticia. Ahí usted ve implícitamente cómo ya se reconoce que son un poder fáctico. Pero fíjese que es una pregunta que yo creo que es de obligado cumplimiento, una respuesta por su parte, para que usted se explique libremente por qué considera que es necesaria esa ley de prensa. Hay gente que considera que no, en Ecuador y aquí en Europa. Simplemente queremos saberlo, que usted nos lo explique. En Europa no tienen ley de prensa. La verdad, la prensa está... bueno, la verdad que yo creo que aquí, señor Correa, la prensa en el sentido al que usted se refiere cuando quiere bueno, pues ponerle coto, permítame la expresión, no es igual que en Ecuador. Yo estoy seguro que no es igual. Aquí tiene mucho más ética y profesionalismo. Hay democratización. Por ponerle un ejemplo, aquí esto empezó hace 60 años, la televisión pública. Ecuador empezó hace 4 años. Antes todo era privado. Entonces, por fin está habiendo algo de equilibrio. ¿Cuál era la estrategia? No es que se pone heroicos periodistas con la democratización de la propiedad del canal, se ponen a desempeñar su profesión para informar, no. Se hacía un emporio económico, bancos, industria, etcétera, y se ponía un canal de televisión para defender el emporio económico. Le doy nombre. TC Televisión, Gamavisión, propiedad de Filambanco, el banco más grande, que quebró
Hoy sus dueños están fugados en Miami después de estafar por centenas de millones de dólares al Estado. Teleamazonas, del Banco de Pichincha. Telerama, del Banco de la SUAY. Todo era así, esa es la prensa que tenemos. Por supuesto que se necesita una ley para que se dediquen a informar y no a defender intereses particulares. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, no solo el que tuvo dinero para comprarse un canal de televisión o comprar una imprenta. Y la sociedad, además que es un poder tan fuerte, ¿verdad?, mayor que el poder del Estado muchas veces, que la sociedad tiene el derecho y el deber de institucionalmente, es decir, por medio de una ley, regular ese sector, que puede destruir a la propia sociedad, como está pasando en muchos países, como puede pasar en Ecuador, como pasaba antes en Ecuador, cuando hacían lo que les daba la gana, y todavía lo hacen. Bueno, la ley de prensa o esa futura ley de prensa va a seguir en todo caso siendo noticia, supongo, en los próximos meses o quién sabe si en los próximos años o cuanto menos en esta legislatura. Pero me gustaría, para que tengan noticias. Me gustaría, claro que sí. Nosotros mismos que tenemos que hacer sin que nos interese lo que digan o piensen en el exterior o ciertos grupos. Cada país debe responder a sus necesidades. Oye, aquí hace 2 años, en Alemania, se clausuró una radio para hacer propaganda nazi. Se metió preso a 23 personas. Alguien ha dicho que no hay libertad de prensa. Hay una doble moral terrible también en esto, ¿no? Porque allá los abusos de la prensa son mucho peores, pero ahí sí hay que dejarlos hacer lo que quieran. No vamos a poner ejemplos, señor Correa, porque se podrían poner muchos y... Bueno, pues sigamos poniendo ejemplos. A mí me encantan los ejemplos, eso clarifica las cosas. ¿Sabe lo que ocurre? Que el tiempo en la televisión es oro y hay muchos otros temas. Sí, por eso es una pena que se desperdicie un tema tan repetitivo, esta libertad de expresión. Pero es un tema, señor Correa, que a la gente le interesa. No, a los periodistas le interesa, porque sabe la gente que hay total libertad de expresión. A la gente le interesa, señor Correa. Pero se defienden espacios de poder. Pero insisto, pongamos ejemplos. Pero bueno, yo en cualquier caso creo que mi pregunta, señor Correa, no ha sido nada tendenciosa. De acuerdo, yo no he dicho eso, pero le he puesto un ejemplo muy concreto. En Alemania, noviembre del 2010, se cierra una radio acusándola de hacer propaganda nazi, se mete presa a 23 personas. ¿Quién ha dicho que en Alemania no hay libertad de expresión? Pero en Ecuador queremos poner una ley para regular los excesos de la prensa y ya que noticia, etcétera. ¿Por qué no fue noticia el otro? Bueno, pero en Ecuador también se han cerrado algunas televisiones y algunas... Es que maravilloso, dígame cuál. Radios. Tengo noticia de la televisión TC, por ejemplo. Corríjame si me equivoco. Está equivocada. Porque TC está funcionando. No es el cierre, quiero decir, sí que la tenía un grupo, una familia, Grupo Isaías. Según tengo entendido, señor Correa, yo me puedo equivocar, pero he intentado documentarme lo mejor posible para esta entrevista. Esa empresa, digámoslo así, se le expropió a la familia, se repartió esa serie de acciones entre los empleados. Bueno, es una forma, bueno, que quizás nosotros aquí lo vemos con ojos europeos, esto es algo habitual en su país. O sea, yo de verdad no quiero prejuzgarlo en absoluto, pero es que no quiero que ponga ciertos ejemplos, porque se podrían poner muchas otras. Pídanosla y le enviamos la correcta información. Ese canal es el que le acabo de dar el ejemplo. Era del más grande banco del país, que quebró. Sus dueños huyeron debiendo 600 millones de dólares. Hemos cobrado esas deudas incautando no solo TC, 200 empresas. Hemos tratado de vender TC y se le ha vendido una parte a los trabajadores. Generalmente, pero señor Correa, en cualquier cosa, en cualquier problema, suele haber dos versiones. Esa es la suya. Aquí es muy sería interesante también conocer la otra. Aquí lo puede ver, pero en todo caso, fíjese el doble estándar. Es mejor que la tengan banqueros pillos, fugados, con orden de prisión, que estafaron con 600 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, a que la tenga el gobierno con los trabajadores. Caramba, yo no estoy de acuerdo con esa moral, con todo respeto. Oye, el de rojo, ¿qué es lo que ha gritado? Que es que no me he enterado. Ha dicho, Nicolás, soy fulanito, tal. Estaba refiriendo a alguien que le estaba viendo. Y rápidamente has visto que realización... O sea, pero es de estos ¿pero qué ha subido? A meterse, es que no... He visto la escena varias veces. A saludar a su madre, a dedicar una canción. Nicolás, soy. Es lo que llegó a decir antes de que le hicieran porque iba de rojo, que es el color de los chavistas. La camiseta es... Llevaba camiseta roja, sí. Sí, es el color del chavismo.